El día de hoy hablaremos sobre qué es una prueba de hipótesis. Presenta Frediván Zamora Iquihua y Yadira Magaña Gutiérrez del grupo 31DA. Para la materia de Estadística Inferencial 1. Una prueba de hipótesis es una regla que especifica cuándo se puede aceptar o rechazar una afirmación sobre una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos. Pero entonces, ¿qué es una prueba de hipótesis estadística? Una hipótesis estadística es una proposición o supuesto sobre los parámetros de una o más poblaciones. De esta manera examina dos hipótesis: la hipótesis nula, la hipótesis alterna. La hipótesis nula es el enunciado que se probará. Por lo general, la hipótesis nula es el enunciado de que no hay efecto o no hay diferencia. La hipótesis alternativa es el enunciado que se desea poder concluir con que es verdadero de acuerdo con la evidencia proporcionada de la muestra. Una vez conocidas estas dos definiciones, vamos a hablar sobre cuáles fueron los antecedentes que dieron origen a las pruebas de hipótesis. Los elementos lógicos que dieron origen a las pruebas de hipótesis fueron presentados en artículos científicos a principios del siglo XVIII. Sin embargo, formalmente las pruebas de hipótesis surgen en la década de 1920 y 1930, como resultado del trabajo de dos grupos de escuelas de pensamiento. Por un lado, Ronald Fisher y por el otro, Jerzy Neyman y Egon Pearson, los cuales trabajaron en el desarrollo y significado de las pruebas de hipótesis. El enfoque de Fisher se caracteriza por definir únicamente la hipótesis nula y a partir de ella y con base en la distribución muestral del estadístico de prueba, se estima la probabilidad de una muestra de datos para decidir sobre el rechazo o no de esta hipótesis. De esta forma, los datos solo permiten rechazar la hipótesis, pero no pueden confirmarla. El enfoque de Neyman-Pearson se caracteriza por la adición de una hipótesis alternativa en contraposición con la hipótesis nula, lo que conduce a la definición de regiones de rechazo y no rechazo, y errores asociados a la decisión sobre la hipótesis nula, denominados errores tipo 1 y tipo 2. De esta forma, el enfoque de Neyman-Pearson te permite elegir entre una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Toda prueba de hipótesis tiene las siguientes características. La primera característica nos dice que siempre es sobre parámetros o características poblacionales. La segunda característica nos dice el juego de hipótesis es de dos, la HO, que es la hipótesis nula, y la H1, que es hipótesis alternativa. La tercera característica nos dice que se corre el riesgo de alguno de los dos tipos de error. Cuarta característica, el investigador solamente puede fijar la probabilidad del error tipo 1. Quinta característica, el investigador supone temporalmente que la hipótesis nula es cierta. Sexta característica, el investigador se basa en la distribución estadística de la variable que se va a medir. Séptima característica, la decisión se basa en los estimadores de los parámetros que se calculan con la información muestral. Los principales componentes de la prueba de hipótesis son los siguientes. El primer componente es la hipótesis nula o con su signo que es HO. El segundo componente sería la hipótesis alternativa o con su signo que se representa como un HI. El tercer componente es la estadística de prueba. Y para finalizar, el cuarto componente, que es la región de rechazo. Ahora explicaremos cuáles son las ventajas y desventajas de las pruebas de hipótesis. Como ventajas tenemos que guían y estimulan nuestra investigación.
Describen y dan una explicación inicial del problema que vamos a investigar. Además, dan orden y organizan nuestra investigación. Prueban y promueven el surgimiento de las teorías. Le da dirección a la investigación y proporciona una explicación al fenómeno que se está estudiando. Como desventajas tenemos el margen de error y la probabilidad de que podamos quedar como mentirosos. Y ahora presentaremos un ejemplo de la prueba de hipótesis estadística. Una distribuidora de gas ofrece a sus clientes el servicio de un máximo de espera de 48 horas. Se tomó una muestra de 6 hogares que hicieron pedidos y se encontró lo siguiente: 24, 20, 60, 72, 40 y 30. Se puede creer lo ofrecido por la distribuidora. Utilizaremos la distribución test-student ya que el número de datos de la muestra es menor a 30. Tenemos nuestros datos, emplearemos un nivel de significancia del 5% y las hipótesis que formularemos es que hipótesis nula será igual a la media, que será igual a 7, y la hipótesis alternativa será la media diferente de 7. Si obtenemos un resultado que esté dentro de los dos puntos, aceptaremos hipótesis nula. Si obtenemos un resultado que está fuera de los dos puntos, aceptaremos hipótesis alterna. Al sustituir los datos en la fórmula y obtener el resultado, nos damos cuenta que el resultado está dentro de los dos puntos, entonces aceptamos hipótesis nula. Entonces podemos creer que todo lo ofrecido por la distribuidora es cierto. Bueno, por nuestra parte sería todo, espero les haya gustado nuestro contenido. Mi compañera Yadira y yo les mandamos un cordial saludo a todas las personas que vean este contenido.